Listo, muy buenas noches con todos. Iniciemos con la clase del día de hoy. En esta ocasión contamos con la presencia del ingeniero Alex Núñez, quien nos acompañará en esta ocasión, ¿no? Pues bien, el día de ayer tuvimos unos pequeños inconvenientes en lo que es la conexión, en lo que es el internet, ¿no? A veces suele suscitarse este tipo de problemas, entonces tratamos de solucionarlos, ¿no? Bueno, el día de ayer estábamos hablando acerca de lo que es el mantenimiento en los frenos ABS y de igual manera en el mantenimiento de los frenos de tambor. Tratemos de hacer una retroalimentación, ¿no? Para recordar un poco de este tema. Pues bien, hablemos algo acerca del mantenimiento de los frenos de tambor. Listo. Señor Gavilanes, no sé si usted nos puede ayudar, por favor. No sé si tiene algún tipo de inconveniente con el micrófono o si nos puede ayudar. Bueno, está bien, no hay problema. A veces suelen suscitarse este tipo de inconvenientes, ¿no? Entonces, en la clase del día de ayer estábamos hablando acerca de los mantenimientos, la importancia que tienen estos mantenimientos sobre cualquier sistema, en especial en este que es el sistema de frenos. Pues bien, es muy importante tomar en cuenta todas las medidas, todas las recomendaciones que vamos a explicar en este caso, ¿no? Pero bueno, deme un minutito, por favor. Pues bien, hablábamos un poco acerca de lo que es la seguridad para embancar el vehículo, acerca de los desmontajes de la llanta, cómo realizarlo de una manera correcta. Hablábamos acerca, en sí, en general, todo lo que es el sistema de tambor, ¿no? Acerca de cómo retirarlo correctamente, ver si es que necesita algún tipo de corrección, ¿no? Si es que tiene algún tipo de ceja, qué procedimiento realizar, inspección en general del tambor, la limpieza del mismo, la limpieza de todo el sistema es muy importante, ¿no? Siempre que vayamos a realizar algún tipo de inspección o de mantenimiento, es bueno limpiar este asunto, ¿no? Este sistema. De igual manera, el secado es muy importante para este tipo de sistema. Bueno, de igual manera, hablábamos un poquito acerca del sistema ABS, ¿no? El sistema ABS, que es un sistema muy importante, que es el sistema antibloqueo que cuentan los vehículos. Deme un minutito para poderles compartir la imagen, la pantalla. Listo. Ya, aquí creo que me pueden ver un poco mejor, ¿no? Entonces, bien. Bien. Listo. Ya, listo. Aquí está un poquito de lo que es los aspectos que estábamos hablando, ¿no? Seguridad al momento de llevar el vehículo, siendo el caso que vamos a utilizar un elevador, el desmontaje de la llanta, hacerlo en forma de cruz es muy importante, y al momento de volver a posicionar las tuercas en la misma llanta, hacerlo de esta forma. Muy bien, tenemos aquí un punto 3, aflojar el tornillo de seguridad, hacerlo con un tipo de spray que es conocido por la mayoría, ¿no? Que es este tipo de spray W40, que nos ayuda a que en este caso los hilos interiores del perno resbalen y pueda salir de una manera más fácil. Aquí vemos cómo está saliendo para que este proceso sea un poco más rápido, ¿no? Bueno, hay veces en que el tambor tiene una cejita, entonces por el mismo hecho de que tiene una ceja, a veces no sale, entonces tiene un poco de dificultad al momento de extraerlo, ¿no? Entonces nosotros podemos irnos en la parte de atrás y regularlo con un destornillador, como lo pueden apreciar en la imagen de aquí. Muy bien. De esta manera hacemos que las zapatas se contraigan un poco y
y por ende la liberación del tambor sea más fácil. Pues bien, aquí vemos cómo se está liberando el tambor, ¿correcto? Listo, una vez que ya tenemos afuera el tambor, tenemos que inspeccionarlo, ¿no? Es un punto muy importante, inspeccionar en qué estado está el tambor, si tiene algún tipo de ceja, pero obviamente si es que tuvimos un inconveniente para sacarlo, entonces es porque este problema es existente. Bien, y como les mencionaba, la limpieza es un factor también importante para tener la certeza de que los elementos van a estar funcionando bien, sin que alguna capa por ejemplo, de suciedad esté interviniendo aquí. Aquí lo podemos realizar con un poco de agua, con detergente, y realizarlo de una manera completa, ¿no? El secado es muy importante. Aquí contamos con un tipo de una manguera para realizar este tipo de secado en este sistema. Muy bien, hablamos aquí también, es importante que cuando vayamos a extraer todo lo que es los elementos, tomar una fotografía para tener una referencia en el caso de que olvidemos algún paso, ¿no? Entonces esto es muy importante. O en su defecto, en el caso que no hayamos tomado alguna fotografía, guiarnos por la llanta que está en el otro lado, en el lado posterior, ¿no? Pero sería mejor tomar una fotografía. Es un poco más rápido y el proceso sería mejor. Muy bien, y fijar todo el producto, en este caso los elementos nuevos, si es que fuera el caso en que se vaya a sustituir por elementos nuevos. Ya, muy bien. Aquí vamos a desarmar todos los elementos del sistema. Hay que ir teniendo cuidado en la forma en la que se va a ir sacando, ¿no? Bueno, cuando estamos hablando de tipos de sistema de tambor, estamos hablando que vamos a tener elementos como muelles, que son elementos que están bajo tensión. Entonces, aquí podemos hacer el uso de una pinza, ¿no? Como la podemos ver en la parte de aquí, en la primera ilustración. Esta pinza nos puede ayudar bastante para lo que es quitar o retirar este elemento. Muy bien. Otra recomendación también sería ordenar o ir poniendo todos los elementos que vamos extrayendo en una mesita y con un tipo de orden para saber cómo fue extraído, ¿no? Como ven en la imagen, está las zapatas, igual está los muelles, está el regulador, de la misma forma en la que fue sacado. Bien, aquí de igual manera está lavando todo lo que es el plato de freno, sin los elementos, ¿no? Muy bien, aquí tenemos que está poniendo un poquito de grasa, un poco de grasa sintética en los elementos fijos de este sistema, ¿no? Aquí tenemos como punto 8 el armado del sistema. Una vez que ya hayamos verificado que el producto sea el mismo, en este caso, vamos a proceder a armar el conjunto Zapata, ¿no? Aquí hay que armarlo de una forma cuidadosa, debido a que los muelles son elementos de tensión, entonces, si es que los vamos a poner, entonces pueden salir, digamos, volando, como se puede decir, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta estos elementos, el momento de armado de este sistema. Bien. De igual manera, la limpieza del tambor es muy importante, todos los elementos en general son muy importantes. Hacerlos en un pequeño depósito para no tener inconvenientes en el momento de la limpieza. Listo, como vemos hay tambores en los que tenemos las referencias o las medidas máximas, ¿no? O las medidas mínimas que tiene el tambor. Y en su defecto, si no tendríamos este tipo de información dentro del tambor, podríamos recurrir a lo que es los manuales, ¿no? Los manuales automotrices del vehículo en sí. Muy bien, aquí vemos lo que es, como tenemos un calibrador, ¿no? Un calibrador de interiores para poder medir este tipo de desgaste que tenga el tambor, ¿no? En el caso que tenga, ya la medida en la que se está manejando es menor a la establecida, tendríamos que cambiar o sustituir el elemento. Muy bien, aquí tenemos un elemento nuevo, un tambor nuevo.
Entonces, por el mismo hecho de que es un elemento que eh, recién comprado, ¿no? Entonces, estos elementos vienen con un poquito de, con una capa de aceite, una ligera capa de aceite. Entonces, es muy importante quitarlos. Esto se lo puede quitar con algún tipo de aditivo, ¿no? Como lo vemos en la ilustración. Pues bien, entonces al momento de volver a poner el tambor, aquí lo vamos a calibrar para que no tenga problemas al momento de ponerlo. Bien, nuevamente este pernito de sujeción es importante volverlo a poner. Listo, aquí tenemos lo que sería el montaje de la rueda nuevamente, hacerlo en forma de cruz. Esto es un aspecto que debemos tener en cuenta siempre al momento del montaje de una rueda en un vehículo. Y bien, aquí ya bastaría eh, bajar o descender el vehículo para que podamos ajustar bien lo que serían las tuercas en la parte posterior de la llanta, ¿no? Aquí, como lo vemos, está haciendo como un tipo de palanca de fuerza. Y de igual manera, tenemos que ir conjuntamente con el freno de mano en la parte delantera del piloto para que la regulación sea correcta. Bueno, de igual manera, estamos viendo un poco de la retroalimentación, algo de lo que no pudieron haber el día de ayer, entonces estamos hablando pequeños aspectos acerca de esto. Listo, de igual manera tenemos lo que es el mantenimiento en los sistemas de frenos con ABS. Como todos sabemos, este sistema de frenos ABS es un sistema de bloqueo, ¿no? Nos evita que las ruedas no se traben, ¿no? Como nos dice aquí en el enunciado. Y para que posteriormente no se deslicen, ¿no? Es un poco de lo que es este sistema. Bueno, aquí también tenemos lo que es el sistema, el diagnóstico, ¿no? Aquí en este tipo de vehículos un poco más modernos que incluyen este sistema, tenemos lo que es un conector OBD, ¿no? Que es como el puerto de comunicación entre el vehículo y este equipo de diagnóstico. Bien, aquí podemos apreciar cómo tenemos una pantallita. Esta pantallita nos da todos los datos que podemos extraer acerca de este tipo de freno en especial, en este caso que estamos hablando, ¿no? Además de otros que puede incluir el vehículo en general, ¿no? Listo. Tenemos uno de los defectos más comunes. Como punto 1 tenemos falla de interruptor, presencia de aire en el líquido de frenos, tenemos cortes en algunos de los cables de los sensores. A veces cuando trabajamos con los sensores pueden llegar a fallar, entonces el problema se debe a este tipo de elementos, ¿no? Bien, tenemos otro punto que es la necesidad de cambiar el líquido de frenos. Estos serían los defectos más comunes que tiene este tipo de sistema ABS. Bien, aquí tenemos lo que serían los componentes del sensor de velocidad, el hidrogrupo, o de otra forma explicado sería todo el grupo hidráulico, ¿no? Contamos con la ECU, la computadora que tiene el vehículo, ¿no? Listo, aquí para que vean un poco mejor, este sería la electrónica del control, este elemento que vemos aquí. Tendríamos el módulo hidráulico, aquí no se puede apreciar bien, pero es una forma de que vean en qué parte está ubicado, ¿no? En la parte de aquí. Listo, tendríamos como un punto 3 el amplificador del servofreno. Y como les decía, el servofreno, su palabra dice, amplifica la fuerza para que al momento de pisar el freno, ¿no? No sea tan complicado para realizar esta acción. Tendremos un punto 4 en el testigo luminoso ABS, que lo vemos en la parte de aquí. Y bien, tendríamos los sensores, ¿no? De los que les estaba hablando. A veces ocurre un tipo de problema debido a estos elementos, que sería en la parte de aquí, donde van a la altura de las llantas. Muy bien, hablemos acerca del aire que hay en el sistema. A veces se acumula un poco de aire, un poco de burbujas dentro de todos los circuitos que conlleva este sistema. Entonces aquí es donde se puede ocurrir algún tipo de falla, ¿no? Bueno, aquí lo más aconsejable es utilizar el purgado del vehículo como ya íbamos viendo. Bueno, les voy a dejar paso a mi compañero para que les explique un poco mejor. Él tenía una mejor apreciación de esta parte. Bien, muy buenas noches con todos.
¿sí? Vamos a continuar un poco con la revisión de lo que debíamos haber revisado, ¿sí? En la clase anterior. ¿Sí? Esta información está en el grupo, ¿sí? Entonces vamos a explicarles en breves rasgos, ¿sí? Es un poco ya de lo que ya veníamos tratando en clases anteriores, ¿sí? Pero más encaminado al proceso, ¿sí? Bien, aquí hablamos del aire en el sistema, ¿sí? Si bien es cierto, cuando tenemos nosotros ya un sistema ABS y en vehículos más modernos, ¿sí? Este purgado incluso se puede realizar por medio del escáner, ¿sí? Nosotros conectamos por el puerto OBD2, ¿sí? Conectamos un escáner y podemos realizar este tipo de purgado del sistema, ¿sí? Esto con ciertas condiciones que reúne el vehículo, ¿ya? Ayúdame pasando la diapositiva, por favor. Eh, ya. Cuando tenemos una mala circulación de líquido de frenos, ¿sí? En un circuito ABS, ¿sí? Sabemos que están conformados, y todos, independientemente de un circuito de frenos, ¿sí? Lleva tuberías rígidas y tubos flexibles o mangueras, ¿sí? Ya. En este último, las mangueras, ¿sí? Ya que conducen el líquido hacia el caliper, ¿sí? Hacia el cilindro secundario, ¿sí? Vamos a tener, o en el pistón, vamos a tener cierto tipo de daños. Como les comentaba, ¿sí? Cuando nosotros realizamos el mantenimiento extrayendo el caliper, ¿sí? Extrayendo totalmente el caliper, jamás debemos dejar colgado de esta manguera este elemento, ¿sí? Siempre debemos asegurarlo y evitar que la manguera se tuerza, ¿sí? Con ello, garantizamos que el mantenimiento sea 100% eficiente, ¿sí? Ya que no generamos un daño adicional, ¿sí? En el proceso de mantenimiento. Esta manguera puede deformarse o puede sufrir algún tipo de daño, ¿sí? Eh, por favor, ayúdame pasando a la diapositiva. Gracias. Bien. En cuanto a los pistones gripados, ¿sí? Esta palabra, ¿sí? Indica que existe, ¿sí? O se hace en el cilindro, ¿sí? Por el uso excesivo de tiempo, ¿sí? De frenos, ¿sí? Cuando nosotros no realizamos el mantenimiento, el reemplazo del líquido de frenos en el tiempo adecuado, ¿ya? Sucede que este líquido empieza a perder sus propiedades, ¿sí? Y produce estos pistones gripados, que no es más, ¿sí? Que pequeñas hendiduras, ¿sí? O incluso a veces pueden ser microscópicas, ¿sí? En el pistón, ¿ya? Lo que se recomienda para evitar esto, ¿sí? Porque el freno, ¿sí? En el caso de los discos, y bueno, en el caso de los discos y de tambor, ¿sí? Está constantemente eh, o trabaja a elevadas temperaturas, ¿sí? Esto hace que el líquido, ¿sí? Pierda sus propiedades. Por ende, va a causar eh, distintos tipos de daños. Bien, continuemos. Sí, ayúdame cambiando. Gracias. Bien, en el caso de los sensores, ¿verdad? Si bien es cierto, en el sistema ABS nosotros tenemos sensores de velocidad, ¿ya? Cuando nosotros realicemos un mantenimiento en un vehículo con sistema ABS, ¿sí? Ya no convencional, entonces vamos a tener que revisar también los sensores, ¿sí? Estos pueden sufrir daños, ya sea por golpes, ¿sí? Por deterioro, ¿sí? O daños que por tiempo de uso, ¿sí? Se dan. Bien, entonces cuando nosotros identificamos estos sensores debemos observar, ¿sí? Realizar una inspección del estado de estos sensores y ver si su
rendimiento es normal. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Sí? Cuando uno de estos sensores fallen, ¿sí? Ya habíamos revisado que en el proceso de inspección, uno de los puntos es verificar que no exista ningún testigo en el tablero de instrumentos encendido, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un testigo encendido en el tablero, ¿sí? Debemos realizar el respectivo diagnóstico porque ya tenemos un tipo de inconveniente en cualquiera de los sistemas, ¿sí? Gracias. Bien, una vez que hemos revisado el sensor en tal, ¿sí? Vamos a identificar en cambio los cables, ¿sí? Ya sean los cables que van al hidrogrupo o los cables que van a los sensores, ¿sí? Debemos identificar todos los cables, ¿sí? Que estén o sean parte del circuito de frenos. Bien, para esto realizaremos una inspección visual, ¿sí? Y trataremos de cerciorarnos que exista o que más bien no existan, ¿sí? Presencias de cortes, ¿sí? O deterioros o sobrecalentamiento de estos cables, ¿sí? Muchas de las veces se producen cortos ya sea que incluso hay roedores que dañan este tipo de componentes, ¿sí? Dañan los cables o producen un contacto entre cables o se produce un contacto porque un cable está pelado, ¿sí? Tiene un ligero corte, entonces este topa con el chasis del motor o con cualquier otro componente que también tiene energía y produce un corto, ¿sí? Entonces, si este corto no es por mucho tiempo, ¿sí? Ya dependerá de qué tipo de voltaje maneja, de qué tipo de daño se dio, ¿sí? Puede producir que el cable esté en malas condiciones y debamos cambiarlo, ¿sí? Entonces, primero, esto se evidencia porque el, la cubierta del cable, ¿sí? Presenta anomalías que son muy perceptibles a la vista, ¿sí? Entonces vamos a realizar este tipo de verificación cuando realicemos un mantenimiento con sistema ABS. Bien, ayúdame, pues, gracias. Bien, para el mantenimiento, ¿sí? Si realizáramos un cambio de líquido, ¿sí? Ya un mantenimiento, como les comentaba, puede realizarse de la forma manual, ¿sí? No hay de la forma convencional, perdón, no hay ningún inconveniente. O puede realizarse, si el vehículo posee esta característica, con un escáner, ¿sí? Y el puerto de comunicación con el automóvil OBD2. ¿Bien? Si realizamos un cambio de balatas de freno, ¿sí? Igual tenemos que realizar este tipo de purgado, ¿sí? Si realizamos el cambio de discos de freno, es muy importante, ¿sí? Que cuando nuestro vehículo cuente con un sistema ABS, revisar la presión de los neumáticos, ¿sí? Y el estado de los amortiguadores, porque al tener ABS, ¿sí? También puede tener otros sistemas auxiliares como ESP, ¿sí? Sistemas de control de estabilidad, ¿ya? Que si el aire no es el adecuado, la presión de aire, perdón, en el neumático no es la adecuada, puede producir una falla o presentarse algún síntoma en el tablero de instrumentos, ¿sí? Así también tenemos que revisar amortiguadores, ¿sí? Para que nuestro vehículo esté en óptimas condiciones, ¿sí? Ya la próxima semana vamos a hablar un poco de lo que es dirección, suspensión y vamos a revisar en general las características de los neumáticos. Bien, ahora, ¿cómo se realiza el cambio de líquido de frenos? ¿Sí? Esto lo realizamos, ¿sí? Es similar a purgar el sistema de frenos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es con el vehículo apagado, ¿sí? Extraemos, ¿sí? Todo el líquido que está en el depósito, ¿sí? En la parte delantera sobre el cilindro principal, ¿sí? Extraemos todo el líquido y colocamos un nuevo líquido. Realizamos el purgado, ¿sí? Es una de las maneras. Realizamos el purgado, ¿sí? Vamos a bombear, ¿sí? Vamos a abrir la purga, ¿sí? Bombeamos con el pedal presionado, liberamos la purga, se necesita 2 personas. Exhale el líquido, ¿sí? Vamos a empezar desde la rueda
más alejada hasta la más cercana al cilindro principal, ¿sí? Ojo, aquí debemos tener precaución, ¿sí? Cuando realicemos este tipo de purgado, ¿sí? Con la seguridad, ¿sí? Tratar de no derramar el líquido, ¿sí? Y si es que derramamos, debemos limpiarlo y todo este líquido almacenarlo en un bote, ¿sí? Para evitar igual la contaminación con el medio ambiente, ¿sí? Una vez que realizamos el purgado, debemos verificar que cambie el color del líquido que sale por la purga, ¿sí? Realizamos este proceso hasta que el nuevo líquido llegue a la purga, ¿sí? Y seguimos completando y repetimos el proceso varias veces en cada rueda para que esté en óptimas condiciones y no se encuentre restos eh, o, o partículas, digamos así, o burbujas de aire en el sistema. ¿Sí? Sigamos. Sí, sigamos. Ya, bien. Les hemos traído, ¿sí? Unos componentes para que ustedes puedan apreciar un poco mejor, ¿sí? Estos elementos de los que hemos tratado en las clases anteriores, ¿sí? Bien, permítame un minuto. Voy a activar la cámara. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos un disco, ¿sí? Un disco de frenos. En este caso, este disco le pertenece a un Vitara clásico, ¿sí? Aquí podemos ver, este disco fue cambiado porque justamente ya no tiene, ¿sí? El espesor necesario, ¿sí? Para que realice para que esté en óptimas condiciones en el frenado, ¿sí? Ya este es el límite, ¿sí? Aquí se puede, no sé si se puede apreciar, voy a acercarle un poco, ¿sí? Aquí tiene una pequeña hendidura, ¿sí? Entonces este disco ya tiene que ser rectificado, pero ya no cumplió, ¿sí? La medida de espesor o tolerancia máxima para realizar la respectiva rectificación, ¿sí? Aquí, como les había mostrado en clases anteriores, ¿sí? Tenemos pequeñas hendiduras, ¿sí? No confundir esto con que esta hendidura, ¿sí? No sé si se logra apreciar ahí. Aquí tenemos una hendidura, ¿sí? Esta hendidura es más, como les había explicado, para el balanceo, ¿sí? Como lo vemos, tiene aquí y tiene en su opuesto, ¿sí? Tienen los dos lados, ¿sí? En un lugar opuesto. Esto viene de fábrica. No significa que hasta aquí podamos rectificar, sino es el balanceo que viene de fábrica, este tipo de elementos, ¿sí? Este tipo de elementos vienen balanceados y realizan ese tipo de cortes para que el balanceo sea o esté en óptimas condiciones. Bien. Permítame un segundo. Muy bien. Aquí tenemos otro tipo, ¿sí? De disco, ¿sí? Aquí podemos observar que este tiene un mayor espesor, ¿sí? Bien. Ya. El de mi mano izquierda, ¿sí? El que les señalo acá. Permítame, bajo un poco la cámara para que puedan apreciarle. Ya. Muy bien. Aquí, ¿sí? El de mi mano izquierda, si bien le corresponde a una camioneta, una Loop D-Max, ¿sí? Este disco de freno tiene un diámetro muy inferior al disco de un Vitara, ¿sí? Que es un vehículo 4x4. Bien, este tiene una capacidad de carga mucho inferior, ¿sí? Inferior, perdón, al del vehículo o camioneta, ¿sí? Pero la camioneta, al tener un diámetro inferior, compensa porque es un disco, ¿sí? Aquí tenemos unos pequeños cortes, ¿sí?
que permiten una mejor ventilación de este tipo de discos, ¿sí? Bien, ya dependerá, como les había dicho, del fabricante. Bien, en este caso, ¿sí? Lo mismo. Este tipo de disco, ¿sí? Ya igual ya está sobre el límite de espesor, ¿sí? Aquí podemos ver una pequeña hendidura, ¿sí? También debe ser rectificada, ¿sí? Pero ya no le rectificaron porque está fuera de tolerancia, ¿sí? Bien, ahí pueden apreciar un poco mejor el disco, ¿sí? Ahí tienen la hendidura. Bien, otra diferencia, aquí tenemos 6 orificios, ¿sí? Ya dependerá del tipo de vehículo al que pertenece, ¿sí? Aquí igual tenemos especificaciones, ¿sí? Bueno, aquí no se puede apreciar tan bien. Ya les voy a mostrar un disco, perdón, un tambor en donde sí se puede apreciar la medición, ¿sí? Como les decía, aquí, ¿sí? Fijémonos, hay una pequeña hendidura, ¿sí? Esta hendidura es igual del balanceo de este tipo de discos, ¿sí? Bien, ok, ahora, ¿sí? Para que un poco lo aprecien, aquí tenemos un tambor del sistema de frenos, ¿sí? Este tambor también está fuera de especificación, ¿sí? Aquí tenemos el diámetro máximo que nos dice que es de 255.5 milímetros, ¿sí? Voy a mostrarles, ¿sí? ¿Sí? Aquí tenemos la especificación. Entonces, como habíamos visto en clases anteriores, ¿sí? Nosotros en ciertos tipos de elementos, ya sean discos o tambores, también tenemos la especificación dentro del mismo elemento, ¿sí? No es necesario acudir a un manual de fabricante, ¿sí? Del elemento para corroborar esta información. Bien, aquí también, ¿sí? Tenemos una hendidura, ¿sí? Aquí, para poder, aquí va el perno, ¿sí? De fijación de seguridad del tambor, ¿sí? Bien, en este caso, ¿sí? Este tambor, ¿sí? No cumplió con la medida, porque en la mitad, ¿sí? En la mitad, tiene una hendidura o rayadura, ¿sí? Que compromete el resto del disco. Al nosotros rectificar para que el disco quede en óptimas condiciones, sobrepasa el diámetro especificado por el fabricante. Bien. Sí, para mostrarles un poco, sí, ustedes. Sí, aquí tenemos pastillas de freno, sí. Si bien es cierto, esta pastilla se puede decir que aún cumple con condiciones, sí, para poder seguir trabajando, sí. ¿Sí? Si bien cumple con las condiciones adecuadas para el trabajo, ¿sí? Si nos fijamos muy de cerca, ¿sí? El lado derecho está está más grande, ¿sí? Tiene más proporción que el lado izquierdo, ¿sí? En este caso, esto se debió, o este tipo de falla se dio, porque los pernos guías, ¿sí? Del caliper, ¿sí? Los que van del caliper al portacaliper, estuvieron dañados, ¿sí? Tenían juego. Entonces vimos que se realizaba un desgaste eh, irregular en las balatas, ¿sí? Por lo que debió realizarse el cambio, ¿sí? Bien. Estas, ¿sí? Es otro tipo de balata, ¿sí? Esta es igual de una camioneta, ¿sí? Una camioneta. Me parece que sí es de la D-Max también, ¿ya? En este caso,
si esta balata, ¿sí? Ya, si bien es cierto, ya cumplió su vida útil, ¿sí? Requería el cambio. ¿Ya? Aquí les traje para indicarles un poco, ¿sí? Este tipo de elementos, ¿sí? Vemos esta partecita de aquí, ¿sí? Es un indicador por sonido de que la pastilla, ¿sí? O balata, más bien, se debe cambiar, ¿sí? Aquí también tenemos este tipo de indicadores. Esto en tanto rozaría, ¿sí? Con el disco y produce un chillido, ¿sí? Un sonido. Ese sonido indica que este tipo de elementos debería ser reemplazado. Bien, permítame. Aquí tenemos otro tipo de averías, ¿sí? Que los habíamos visto en las clases anteriores, ¿sí? Como por ejemplo aquí, si se fijan, en esta parte está rota la balata, ¿sí? Muchas de las veces van a encontrarse con este tipo de anomalías, ¿sí? Y lo que se recomienda es realizar el cambio, porque la superficie, bueno, en este caso no es tanto, ¿no? Pero hay otros que pueden venir rotos hasta aquí o hasta acá, entonces no va a acoplarse, ¿sí? Y no va a ser eficiente el frenado, por ende deberemos realizar el cambio de este elemento, ¿sí? Aquí tenemos donde se coloca, ¿sí? Las balatas, ¿sí? Son este tipo de productos, ¿sí? Estos tipos de componentes que ya habíamos venido revisando en clases anteriores. Bien, un poco les traje también unos líquidos, ¿sí? Si bien es cierto, para que veamos la diferencia, ¿sí? Este es un líquido azul que es muy comercial aquí en el país, ¿sí? Líquido de frenos con norma SAE, me parece, sí, norma SAE J1703, ¿sí? Este es también otro tipo 21B que la mayoría utiliza, ¿sí? Bien, si bien es cierto, ambos tienen la misma norma SAE, ¿sí? Son de tipo DOT 3, tanto este como este, sí, pero ¿en qué varía? El líquido azul, ¿sí? Si bien es cierto, cumple con la norma SAE, ¿sí? Tiene un poco más de beneficios porque esta norma, sí, lo que es la regulación de tiempo, por ejemplo, hablemos de punto de ebullición, ¿sí? O calor que soporta, ¿sí? En el caso del de mi derecha, ¿sí? De este va a ser por los 140 grados centígrados, ¿sí? Y el de acá va a ser 150, ¿sí? Si bien es cierto, subió 10 grados centígrados, ¿sí? Pero como tal ya es un beneficio mayor que le proporciona al circuito, ¿sí? Ya, como les comento, ambos son DOT 3, ¿sí? Ambos pueden ser utilizados en sistemas de frenos, ¿sí? Que requieran este tipo de freno DOT 3 con esta numeración, ¿sí? Pero la diferencia con este tipo es que este tiene cualidades o supera un poco las cualidades de este, ¿sí? Bien, un poco para indicarles, ¿sí? La diferencia de los productos que más se comercializan aquí en el país, ¿sí? Bien, muchachos. Muy bien. Como les habíamos comentado, ¿sí? Muchas de las veces en la tapa, ¿sí? En la tapa del depósito de líquido de frenos, ¿sí? Este es el cilindro principal, un poco para que lo reconozcan, ¿sí? Muchas de las veces en la tapa viene el tipo de líquido de freno que requiere este componente, ¿sí? Denme un segundo para indicarles. Bien. Miren, por ejemplo aquí, ¿sí? No sé si se logra apreciar ahí, ¿sí? Aquí nos dice use solamente DOT
3, ¿sí? Entonces ya viene inscrito, sí, en la tapa. ¿Qué tipo de líquido debemos usar? Bien. Ya. Aquí tenemos un sensor del nivel de líquido de freno, ¿sí? Este sensor puede ser de tipo cerrado o tipo abierto, ¿sí? Si es de tipo cerrado, ¿sí? Cuando el nivel esté bajo, va a enviar la señal. Si es de tipo abierto, ¿sí? Cuando el nivel igual esté bajo, ¿sí? Va a quitarse una señal que está constantemente enviando, circulando, ¿sí? Y va a enviarnos un indicador al tablero, ¿sí? Este elemento o este sensor podemos comprobarlo, ¿sí? con ayuda de un multímetro, ¿sí? Lo ponemos en continuidad. No sé si han tenido la oportunidad de trabajar con multímetro, sí, pero es de este elemento que tenemos por aquí, ¿sí? Esta herramienta, sí, en este caso es un multímetro convencional, ¿sí? Es netamente convencional, ¿sí? No es un multímetro de tipo automotriz, ¿sí? Lo colocaríamos en continuidad, ¿sí? Y podríamos realizar la prueba de este sensor. Como no hay líquido, ¿sí? Debería marcar continuidad en este sensor, ¿sí? Entonces ahí podemos comprobar que el sensor está bien, ¿sí? Esto como dato adicional en el curso que estamos recibiendo, ¿sí? Bien, muchachos. Ahora, si bien este es el cilindro, ¿sí? No está por demás conocer un poco qué elementos tenemos dentro del cilindro, ¿sí? Aquí tenemos el cilindro. ¿Sí? Bien, aquí lo tenemos ya sin el depósito, ¿sí? Cuando nosotros realicemos una inspección o digamos tengamos una falla, ¿sí? Este elemento, ¿sí? No, bueno, no baja. Bien, en este tipo, ¿sí? Tenemos una sola salida o una sola toma, ¿sí? Por aquí está el depósito, ¿sí? Constantemente llenando esta parte de líquido, ¿sí? Nosotros presionamos el pedal, ¿sí? Entonces este líquido va a irse por aquí, ¿sí? Hacia el circuito de frenos. Y el retorno lo realiza por el otro conducto, ¿sí? En este caso tenemos solo un ducto de salida y uno de entrada, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Aquí en cambio tenemos dos ductos de salida, ¿sí? Y uno de retorno, que está al otro lado, ¿sí? En este tipo de, este cilindro es de un Vitara, ¿sí? De un Vitara clásico, ¿ya? Aquí también tenemos la especificación del tipo de líquido que utiliza este sistema, ¿sí? También es DOT3, ¿sí? Bien, igual tenemos un sensor, ¿sí? Que nos permite verificar el nivel de fluido que existe en el depósito. Bien. Bien. Ya, ¿sí? Estos son los elementos que van dentro del cilindro maestro, ¿sí? Tenemos resortes o muelles, ¿sí? Estos muelles, ¿sí? Y tenemos horrines también y empaques, ¿sí? Aquí tenemos un empaque, ¿sí? Muchas de las veces ocurre rayaduras por falta del cambio de este líquido, ¿sí? Si no lo realizamos de forma como nos recomienda el fabricante, ¿sí? O cada 30.000 a 40.000 kilómetros, que es un estándar, ¿sí? Si no realizamos, pueden ocurrir rayaduras, como fue el caso de este, ¿sí? Son pequeñas rayaduras que por más que nosotros intentemos rectificar, ¿sí? No va a realizar el mismo tipo de presión, porque ya estamos modificando el ducto, ¿sí? Y las presiones que aquí se deberían manejar, ¿sí? Entonces, un poco para que conozcan los elementos que van dentro, ¿sí? Tenemos este tipo de válvulas, ¿sí? Que lo que hacen es al moverse permitir el paso de líquido de frenos. Esto un poco para que conozcamos más acerca del sistema, ¿sí? También existen kits, ¿sí? De reparación de estos sistemas.
donde ya nos vienen todos los elementos, ¿sí? Todos son nuevos. También debemos realizar la limpieza y lubricación de este tipo de elementos, ¿sí? Aquí les voy a indicar. Este es un ring, ¿sí? Es esto, ¿sí? Y aquí tenemos un seguro, ¿sí? O vincha, ¿ya? Que es el que mantiene a todos los elementos, ¿sí? en su lugar. Muy bien. Muy bien, esto les hemos traído, sí, un poco para que ustedes puedan conocer más, sí, de los elementos que estamos revisando, sí. Yo sé que es un poco tedioso, sería de la mejor manera la práctica, ¿no? Pero por la emergencia que estamos viviendo, sí, estamos realizando estas capacitaciones virtuales, sí. Y no está por demás que ustedes conozcan elementos de los cuales permiten el correcto funcionamiento del sistema de frenos, ¿sí? Bien, permítame un momento. Muy bien. Ya con la revisión de estos elementos, sí, no sé si tienen alguna pregunta, el compañero que ha conectado, sí, si tiene algún tipo de inquietud. Muy bien. Ya. Bien, entonces ya hemos revisado, ¿sí? Todo lo que se refiere a los componentes del sistema de freno, ¿sí? Ya hemos revisado los procesos de mantenimiento, ¿sí? De un sistema convencional. Bien, ahora, el día de hoy nos corresponde un poco revisar el sistema de frenos neumático, ¿sí? Esto igual para que ustedes tengan un conocimiento básico de este sistema y cómo se realiza, ¿sí? O se debe regular este tipo de sistemas, que no es muy complicado, ¿sí? Y ustedes pueden realizarlo. El sistema es igual o parecido, ¿sí? A un sistema convencional con tambor y zapatas, ¿sí? Tiene ciertos componentes del mismo tipo, ¿sí? Un poco más grandes, ¿sí? En proporción. Y tiene ciertos cambios, ¿ya? Entonces vamos un poco a analizar este tipo de componentes, ¿sí? Vamos a ver cómo se regulan este tipo de frenos, ¿sí? Para que sea de su conocimiento. Bien, ya está compartida la pantalla, ¿sí? Bien, empecemos. Un sistema, ¿sí? De frenos neumático. Bien, aquí tenemos un circuito, ¿sí? Del sistema de frenos neumático. Permítame un minuto, ¿sí? Muy bien. Ya. Aquí tenemos los distintos elementos que son parte de este circuito de frenos neumáticos, ¿sí? Y bien, aquí está el diagrama de los distintos circuitos, ¿sí? Con azul tenemos el circuito de suministro, ¿sí? Entonces, desde aquí partimos, es donde se genera, ¿sí? El suministro de aire y presión. La presión se genera cuando se almacena en los tanques, ¿sí? De depósito, ¿sí? La cantidad de aire adecuada, ¿sí? Generando la presión adecuada para el sistema. ¿Sí? Ya vamos a hablar de qué presión necesitamos para que el sistema pueda trabajar, ¿sí? Entonces aquí teníamos un compresor, ¿sí? Un filtro, ¿sí? O secador, que se lo conoce en este caso. Este evita que pasen partículas de aire, ¿sí? O humedad hacia el depósito. Pero incluso con este tipo de elementos, ¿sí? Por la presión se puede generar aquí agua, ¿sí?
¿sí? Dentro de los tanques de aire, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener por debajo unas válvulas, ¿sí? Son válvulas de emergencia, o unos le conocen, sí, pero son válvulas que simplemente con nosotros activar, ¿sí? Liberan este tipo de líquido, ¿sí? Muy bien, continuamos, podemos tener hasta 3 depósitos en ciertos vehículos, ¿sí? Podemos tener un depósito de suministro, ¿sí? Y un depósito eh, que reserva el aire, ¿sí? Ya dependerá del tipo de vehículo. Bien, este sería el circuito de suministro. Luego vamos con el circuito de frenos delanteros. Una de las ventajas, por cierto, que tenemos en este tipo de sistema de freno neumático es que la mayoría, ¿sí? Tiene 2 circuitos independientes, ¿sí? Un circuito para los frenos delanteros y un circuito para frenos posteriores. Bien, esto es una de las ventajas, ¿sí? A tomar muy en cuenta. Bien, aquí tenemos el circuito del eje delantero, perdón. ¿Sí? Tenemos válvulas, ¿sí? Entonces, aquí podemos apreciar que del depósito, ¿sí? Es quien administra la presión, ¿sí? Va un relé, ¿sí? Del relé puede pasar también por distintos tipos de activaciones, pedal de freno, ¿sí? Que realizarían el frenado, ¿sí? Hacia los neumáticos, ¿sí? O hacia el tambor de freno, ¿sí? Lo mismo, el circuito de frenos posteriores, ¿sí? También se alimenta de un tanque, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en el circuito de frenos posteriores también lo tenemos conectado a un relé, ¿sí? A ciertas válvulas, ¿sí? Que permiten que se active, ¿sí? En realidad lo que hacen las válvulas es desactivar este mecanismo, sí, pero vamos a entender esto un poco más adelante, ¿sí? Bien, también tenemos el circuito de freno de emergencia, que es independiente, como les comento, ¿sí? El circuito de emergencia solamente tiene una válvula que se activa por medio de un botón, ¿sí? Un em, tipo botón de enclavamiento, digamos así, ¿sí? Que permite que pase el aire, ¿sí? Hacia un relé, ¿sí? Y active los frenos, ¿sí? Ya vamos a ver un poco cómo funciona este elemento, ¿bien? Ahorita estamos solo revisando generalidades del sistema, ¿sí? Aquí podemos entender un poco mejor el sistema de suministro, que sería el circuito azul, ¿bien? Entonces aquí tenemos un compresor de aire, ¿sí? Este compresor lo que hace es simplemente ingresa aire y lo suministra, ¿sí? Aquí tenemos una válvula de seguridad, ¿sí? Seguimos con la conexión, ¿sí? Tenemos un gobernador, dice, o es un gobernador, ¿sí? Lo que hace este gobernador es abrir el paso cuando necesitemos este tipo de... Activar el paso de aire cuando necesitemos que los tanques se llenen y desactivarlo cuando esté lleno, ¿sí? Aquí tenemos un secador de aire, ¿sí? Como les comentaba, este permite que se eliminen impurezas del aire que ingresa, ¿sí? E incluso el agua que ingresa en el aire. Bien, aquí tenemos una válvula de drenaje. Permítame un minuto. Ya, aquí tenemos una válvula de drenaje, ¿sí? Que nos permite realizar la purga, como quien dice, del agua que esté en los tanques, ¿sí? Tenemos válvulas de retención, ¿sí? O válvulas de seguridad que lo que hacen es impedir el retorno del aire, ¿sí? Aquí tenemos unos manómetros, ¿sí? Que indican la presión, ¿sí? La presión que está en cada uno de los tanques. Como les digo, puede tener un tanque, 2 tanques o hasta 3, ¿sí? Uno de suministro, uno primario y uno secundario. Ya dependerá del tipo de vehículo en el que estemos trabajando, ¿sí? Bien. Aquí tenemos una válvula gobernador, ¿sí?
que lo que hace es controlar la presión de aire en el tanque de suministro y operar el mecanismo de descargador de compresor para controlar si el compresor acumula presión o no. ¿Sí? Como les decía, este mecanismo es el que nos mantiene, ¿sí? De que la presión no esté elevada, ¿sí? Esté dentro de los parámetros adecuados, ¿sí? Ingrese aire para generar presión cuando lo necesite, ¿sí? Y detenga o expulse aire cuando los depósitos estén llenos, ¿sí? Bien, las válvulas de seguridad, ¿sí? También es un elemento que se usa en el sistema de frenos, ¿sí? Y protegen contra la excesiva acumulación de presión, ¿sí? Es una válvula de seguridad, ¿sí? Bien, es cierto, eh, pueden tener alertas, ¿sí? También estas válvulas se activan cuando ya hay excesiva presión, ¿sí? Y estas válvulas liberan el aire, ¿sí? Es su función principal. Aquí tenemos los tanques, ¿sí? Este es un tipo de tanques que podemos contar, ¿sí? Aquí tenemos por donde se puede drenar, ¿sí? El agua que se acumule dentro de un tanque, ¿sí? Simplemente giramos y drenamos un poco el agua o aire que esté dentro del tanque, ¿sí? Bien, aquí tenemos, y este es un elemento muy importante, ¿sí? Un secador de aire, ¿sí? Vamos a tener en ciertos vehículos, por ejemplo en el Hino, ¿sí? Parece, sí. Este secador tiene un indicador, ¿sí? Cuando ya debe realizarse el cambio. Ahí estos secadores, por ejemplo, son sellados, ¿sí? Hay secadores que aquí tenemos o podemos verles, ¿sí? Son transparentes. En este tipo, si bien viene una malla, ¿sí? Una tipo esponja igual adentro, cuando esta malla o esponja, ¿sí? O cambia de color, ¿sí? Debemos realizar el cambio. En un mantenimiento deberíamos realizar el cambio, ¿sí? Bien, ya dependerá de qué tipo de secador de aire tengamos, ¿sí? Bien, aquí tenemos los sistemas de control que no son más que válvulas, ¿sí? Aquí tenemos distintas válvulas de freno, ¿sí? Hablando, esto es un pedal de freno, ¿sí? Y como existen distintos tipos, ¿sí? Su función es simple. Presionamos el pedal y permite el paso de aire, ¿sí? Bien, aquí tenemos por ejemplo, ¿sí? Para que un poco lo entiendan, el modulador, ¿sí? La cámara de freno, ¿sí? Que sería, esto ya va conectado al eje posterior en las ruedas, ¿sí? Entonces, como aquí podemos ver, simplemente activamos el freno, el pedal, ¿sí? Y permite el paso, ¿sí? Es simple. Muy bien. Aquí tenemos los actuadores, ¿sí? Que ya serían en el freno, ¿sí? Pueden ser cámaras de freno, retocámara o cámara de freno con resorte, ¿sí? Que es la última. Este es el que más comúnmente se utiliza en vehículos pesados, ¿sí? Buses, camiones, ¿sí? Aquí podemos verle este tipo de elementos de manera con un corte, ¿sí? Entonces aquí vamos a apreciar si tenemos la horquilla, ¿sí? Aquí, como les comentaba, tenemos los resortes de retorno, ¿sí? Entonces, cuando nuestro vehículo, por ejemplo, digamos, en el caso de que el vehículo se quede detenido y se presione un indicador de que estamos con nivel bajo, ¿sí? De presión de aire para el correcto funcionamiento del sistema, ¿sí? Una de las causas, ¿sí? Cuando dicen se bloqueó el vehículo, es por esto, ¿sí? Si bien es cierto, estos muelles, ¿sí? Estos muelles siempre van a estar activados, obviamente son muelles, son resortes que su tendencia es a expandirse, ¿sí? Entonces, cuando estos resortes se expanden, ¿sí? La horquilla, por ende, va a ir de esta distancia hacia esta distancia, ¿sí? Va a ir más hacia acá, activando los frenos. Entonces, siempre los frenos van a estar activos, ¿sí? Por eso es que se usa este tipo de mecanismos porque proporcionan mayor seguridad, ¿sí? En el caso de un circuito hidráulico, si a nosotros se rompiera o se cortara una de las cañerías, ¿sí? Y tenemos pérdida de líquido, totalmente habría pérdida del sistema de frenos, ¿verdad? En el caso de sistemas de frenos neumáticos no sucede esto, ya que el vehículo inmediatamente por estos muelles,
se bloquea, ¿sí? Lo que hace cuando la presión es la adecuada en los tanques, ¿sí? Es retornar estos muelles y permite el funcionamiento, ¿sí? O giro de la rueda, ¿sí? También tenemos los tensores de ajuste, ¿sí? Esto es lo que, de donde el elemento que vamos a regular, ¿sí? Ya vamos a hablar un poco de la regulación y cómo se realiza. No es muy complicada, pero ojo, esta regulación se realiza siempre y cuando nosotros tengamos o verifiquemos más bien, ¿sí? El estado de las zapatas dentro del tambor, dentro del neumático, ¿sí? Tendríamos que realizar una inspección primero, ¿sí? Y de ahí realizamos el ajuste. ¿Por qué? Si nosotros solo realizamos el ajuste y no estamos seguros de que aún existe zapata, ¿sí? Podríamos dañar el tambor, ¿sí? Entonces tenemos que realizar siempre, en cualquier mantenimiento, iniciamos con una inspección visual. Bien, existen dos tipos. El más común es accionado por esta leva, ¿sí? Es una leva en forma de S, ¿sí? Entonces lo que hace es el aire ingresa, mueve la horquilla, aquí tenemos, perdón, aquí está la cámara de freno, ¿sí? Se activa, la horquilla se mueve, ¿sí? Giraría y la S también giraría, expandiendo las zapatas hacia el tambor, ¿sí? Es un sistema muy complicado, ¿sí? La única diferencia es que no tenemos una válvula, perdón, un cilindro secundario, sino tenemos este elemento, esta leva, ¿sí? Que acciona el freno. Bien, acá tenemos otro tipo, ¿sí? Este es en el caso de que tenga un disco en el centro, ¿sí? Entonces tenemos un rotor y frenos de disco de aire, ¿sí? Estos no son tan usuales, ¿no? Pero también es un tipo de freno de aire. Bien, sigamos. Válvulas de escape, que lo que permiten es la liberación, ¿sí? De una manera más rápida, ¿sí? Para que salga el aire de las cámaras. Muchas de las veces, no sé si han escuchado, ¿no? Presionamos el freno en el caso de tener frenos de aire, ¿no? Presionamos el freno, soltamos y suena un como que libera aire. Estas válvulas son las que realizan ese tipo de liberación, ¿sí? También tenemos válvulas relé, ¿sí? Que lo que es igual, es una válvula. Lo que hace es permite el paso del aire, ¿sí? Ya, en este caso, esta válvula relé, en cambio, es destinada al freno de estacionamiento, ¿sí? Nosotros presionamos y esta válvula relé quita el aire del sistema y por los muelles se activa el freno de estacionamiento o bloqueo del vehículo. Bien, y por último tenemos la válvula, ¿sí? De control, que es empujar, jalar, ¿sí? Esta válvula es la de bloqueo en la mayoría de buses o camiones, ¿sí? También existe tipo palanca. Lo único que hace es tener dos tomas, ¿no? Cierra cuando baja y permite el paso del flujo de aire cuando está hacia arriba, ¿sí? No tiene mucha complejidad. Bien, un poco, sí, vamos a hablar de la regulación. Bien, la regulación se la realiza en este elemento. Aquí tenemos el mecanismo de ajuste, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a realizar la regulación de un freno de estos? ¿Sí? Ya una vez que hayamos inspeccionado las zapatas, ¿sí? O balatas, porque también son balatas, ¿sí? Del tambor, ya, una vez que hayamos revisado este elemento y verifiquemos que está todavía dentro de las condiciones óptimas, ¿sí? Lo que hacemos es simplemente levantar la rueda, la elevamos, ¿sí? Aquí, en esta parte, ¿sí? Tiene un seguro, ¿ya? Colocamos el dado del número que sea aquí y lo presionamos. Este elemento tiene que ingresar, ¿sí? Es un seguro para que no se mueva el tornillo de ajuste, ¿sí? Entonces lo presionamos y podemos girar esto. Entonces, ¿cómo realizamos la regulación? Elevamos, ¿sí? Ponemos en caballetes, como les menciono, siempre la seguridad de nosotros, ¿sí? Nos colocamos los guantes, subimos el vehículo,
¿sí? Y vamos a realizar la regulación. Bien, no es muy complicado, ¿sí? Siempre que nosotros debamos realizar este tipo de regulación, la presión debe superar por lo menos los 8 bares, ¿sí? Debemos superar los 8 bares o el mínimo, y sería mejor que esté en el nivel óptimo, ¿sí? de presión en los tanques. Previo, si no tenemos esta condición, debemos encender el vehículo, ¿sí? Acelerar un poco de unas 2000 revoluciones, un poco menos, ¿sí? O de 800 a 1000, ¿sí? Con el fin de que los tanques se llenen, ¿sí? Vamos a realizar que por lo mínimo tengo 8 bares, ¿sí? En este caso tiene indicadores de color, ¿sí? Vamos a ver en el manómetro de presión un indicador verde, que es la condición más adecuada para trabajo del sistema. Entonces, cuando una vez que llegue la presión a ese tipo de indicador, ¿sí? O esa medida que indique el manómetro, entonces apagamos el vehículo, ¿sí? Y lo elevamos, ¿sí? Nos colocamos caballetes o lo aseguramos, ¿sí? Aseguramos de que el vehículo no se mueva. Bien, con una palanca así la llave adecuada, ¿sí? Como les comento, presionamos esto y giramos. Giramos hacia la derecha con el fin de que se ajuste, ¿sí? Intentamos mover la rueda. Esta rueda no debe moverse, ¿sí? Debe estar fija. Y lo que hacemos es regresar este tornillo 1/3 a 1/2 máximo de vuelta, ¿sí? 1/3 a 1/2 máximo de vuelta. Y con eso sería la regulación de este tipo de frenos, ¿sí? No es nada complicado, ¿sí? Un estimado de la regulación, este es de unos 0.7 milímetros, ¿sí? Que debe tener de holgura la zapata con el tambor. Bien. Vamos a revisar, le doy paso a mi compañero un poco de las anomalías de este tipo de sistemas. ¿Sí? Muchas gracias. Permítame un minuto y les comparto mi pantalla, por favor. Sí, para agregar algo, no sé si tienen algún tipo de inquietud respecto de este sistema o o algo que quieran compartir. Sí, estamos aquí para realizar la mejor capacitación, ¿no? Entonces, si tienen dudas o alguna inquietud, podemos solventarlas. Sí, sí, ya está en la diapositiva correcta. A ver. Ya, muchísimas gracias. Pues sí, bien, en efecto, retomando la palabra de mi compañero y haciendo un poco alusión a lo que es este tipo de sistemas de frenos neumáticos, ¿no? Que lo llevan este tipo de vehículos más pesados, vehículos de carga, ¿no? Con remolque de igual manera. Utilizan este tipo de vehículos, este tipo de sistemas, perdón. Y de igual manera, debemos tomar en cuenta que por el mismo hecho de ser vehículos más pesados que van a contener hasta inclusive carga, ¿no? Entonces se van a manejar con presiones más elevadas, muchísimo más altas. Entonces al momento que estemos manipulando o vayamos a hacer algún tipo de mantenimiento o intervención en un vehículo de estas características, hay que tener mucho cuidado y también tener en cuenta este aspecto, ¿no? Las presiones que se trabajan son muy elevadas. Muy bien. En este caso vamos a hablar acerca de las anomalías en el sistema de frenos neumáticos. Como vi, mi compañero ya les estuvo explicando un poco las características de estos elementos. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos una que sería por las fallas en el sistema de presión, en el regulador de presión. Muy bien, aquí quiero indicarles un poco en ilustración. Podemos ver este tipo de regulador, ¿no? Cómo es. En este punto, el punto 1 nos indica que es el regulador de presión, este elemento que está aquí. Posteriormente ya veremos un poquito más a fondo las características, ¿no? Aquí tenemos también el compresor. Es conjuntamente con este elemento que hacen este sistema. Bien.
Vamos a ver acerca de la función del regulador de presión. Pues como les estaba mencionando, este elemento es muy importante en este tipo de sistema. Veamos un poco lo que nos dice su primer punto, que es la finalidad de este elemento es regular la carga del compresor, ¿no? Vamos a tener un elemento importante que es el compresor y que nos va a ayudar a registrar la presión en el depósito inicial del aire en el sistema. Muy bien, tenemos que el compresor eh, nos ayuda con una carga, ¿no? Este compresor nos ayuda a realizar o en este caso a formar este tipo de carga, ¿no? Para que sea suministrado al sistema. Aquí nos dice que este tipo de carga de aire comprimido debe tener una determinada presión de 7 a 8 bares, que es con la que se estaría manejando este tipo de sistemas. Muy bien. Bueno, aquí nos dice que cuando esta presión alcanza en este mecanismo de descarga, se recibe una señal neumática. Aquí nos estamos también basando un poco en lo que serían las señales, como unas especies de sensores, ¿no? Que nos van a dar una señal, ¿no? En este caso, el regulador de presión, que la función hace que se detenga la carga. Aquí nos dice también que un poco acerca de lo que qué pasaría si es que esta presión de trabajos es menor a lo que es a un bar. Entonces aquí nos dice que la señal neumática de este regulador se disminuye, entonces por ende reiniciaría la carga. Bien. Pues bien, aquí podemos apreciar un poco lo que es este regulador, ¿no? Este regulador de presión, para que tengan una idea. Es un elemento bastante complejo, se podría decir interiormente. Aquí vemos cómo está en una forma de corte para que tengan una apreciación mejor de cómo son sus elementos internos. Aquí vemos bien que aquí se basa bastante en lo que serían los muelles, ¿no? Son resortes que nos van a ayudar en este caso a que retorne en este caso los demás elementos, ¿no? En este caso estaríamos hablando con aire comprimido de bastantes bares, de elevadas presiones, perdón. Entonces vemos cómo es un poco los componentes internos, ¿no? Muy bien. Pues bien, aquí vemos un poco lo que serían las anomalías, las causas y la solución que podríamos llegar a tener en el caso de presentarlos, ¿no? Pues bien, aquí tenemos uno que nos dice que no cargan los tanques. Aquí tenemos la causa, que tendríamos fallas en el regulador que estábamos viendo anteriormente, ¿no? La válvula de admisión no cierra. Como bien sabemos, las válvulas tienen esta misión, ¿no? En este caso de permitir el flujo de un caudal, en este caso de aire, ¿no? Entonces tendríamos que verificar la válvula o en su defecto cambiarla, ¿no? Como la solución que nos presenta. De igual manera, tendríamos una causa, el émbolo trabado. Su solución sería verificar el émbolo o cambiarlo, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de elementos, estamos hablando acerca de una verificación o en su totalidad del cambio, ¿no? Porque puede ser que como son elementos que están en constante uso, en constante trabajo, tienden a desgastarse y por ende los deberíamos cambiar si están presentando algún daño, alguna falla. Bien, de igual manera tendríamos otra causa que sería defecto en el resorte de regulación. Como bien sabemos, este tipo de muelles, los resortes, como están en constante trabajo, también pierden un poco lo que sería la resistencia, ¿no? Entonces, de igual manera podríamos verificar este elemento, examinar el resorte o de igual manera cambiarlo, siendo el caso que lo requiera. Bien, aquí presentamos otros tres tipos de anomalías. El primero nos dice acerca del regulador que no envía aire a los tanques. Una de las causas sería el filtro. El filtro del regulador está tapado. Entonces sería de verlo una solución, limpiar el filtro o cambiarlo en su totalidad. Otro punto, el regulador de descarga a la atmósfera, ¿no? Tendríamos la causa, el émbolo del regulador estaría trabado. La solución, examinar el émbolo. Un punto 3 tendríamos la pérdida de aire cuando se está cargando, ¿no? Como sabemos,
cuando se está cargando algún tipo de, en este caso, este sistema recibe elevadas presiones de aire. Entonces, siempre hay que verificar que no exista algún tipo de fuga, ya que esta presión se va a ver afectada, entonces por ende va a disminuir y no va a tener la misma capacidad de trabajo, ¿no? Entonces vemos que aquí la causa es que la válvula reguladora de presión y descarga haya falta de sellado, ¿no? La solución sería cambiarla o limpiarla. Bueno, estábamos hablando un poquito acerca de este tipo de regulador, ¿no? Posteriormente veremos acerca de las fallas en el pedal de freno. Como sabemos, este pedal de freno es un elemento importante ya que nos permite el accionamiento del sistema en general. Bien, veamos, muy bien, aquí nos dice un pequeño enunciado acerca de este tipo de elemento, como les estaba mencionando, que es el principal, que disponemos para el accionamiento de los frenos en general. En este caso también del interior del conjunto de válvulas que va a tener. Consta de un circuito doble y de un paso constante de aire, ¿no? Este tipo de frenos, este tipo de pedal de frenos va a tener con este tipo de circuitos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta este aspecto. Muy bien. Sigamos. Bien, aquí tenemos una ilustración, lo que sería el pedal de freno, en este caso de los tipos de este sistema de aire, ¿no? Sistema neumático. Pues bien, aquí como nos ven, tenemos una pequeña letra que nos hace referente al nombre del elemento. En este caso, a la caja del pedal. Tenemos el elemento P, que sería el pedal de accionamiento, ¿no? El pedal que ya conocemos, ¿no? Y aquí está su almohadilla y la varilla de accionamiento del pedal. Y el punto B, que sería la válvula del pedal de freno, ¿no? Es este elemento que estamos viendo aquí. Pues bien, pasemos a ver un poquito más de este elemento. Miren, aquí está, para que tengan una pequeña apreciación de cómo es este elemento un poco más real, si puede decir, ¿no? Aquí tenemos sus aberturas, tenemos unos pequeños hilos para que sean acoplados conjuntamente con los canales, este tipo de circuito, ¿no? Con los canales neumáticos. De igual manera, aquí tenemos espárragos que son de sujeción, tenemos este tipo de muelle, ¿no? Este sería el funcionamiento de esta válvula de pedal de freno, una de las características. Bien, también aquí tenemos una ilustración de un tipo de vehículo pesado, en este caso estamos hablando acerca de un camión. Pues bien, aquí vemos una de sus ilustraciones del pedal de freno que estábamos mencionando, ¿no? Aquí vemos como punto 1 que está justo en esta parte de aquí, ¿no? Tenemos otros elementos aquí como manómetros que son parte de este sistema, ¿no? De igual manera, el sistema de frenos en las partes de aquí y otros elementos más que podemos apreciar aquí. Pues bien, continuemos entonces. Listo. Veníamos hablando acerca de este tipo de procedimiento, bueno, de este tipo de características del pedal de freno. Vamos a ver un poco de sus anomalías, causas y soluciones. Pues bien, aquí tenemos una, que sería la pérdida de aire por descarga con el freno de estacionamiento aplicado. Aquí tenemos una de las causas que puede ser de las válvulas del pedal de freno externo con algún tipo de defecto, ¿no? Entonces, la solución sería limpiar o sustituir el cuerpo de válvulas. Pues bien, aquí, como nos hemos venido dando cuenta, la solución, por lo general, siempre se trata de limpiar, ¿no? Siempre debemos, si tenemos algún tipo de problemas, algún tipo de inconvenientes con estos elementos, lo mejor sería tratar de limpiarlos, ¿no? Su limpieza, porque al estar en contacto, constante trabajo, entonces tienden a ensuciarse, ¿no? O a taparse en su defecto. Entonces, siempre veríamos este tipo de solución como una de las mejores. O en su caso, sustituirlas en el caso de que ya no funcionen, ¿no? Ya no, su vida útil haya terminado. Listo, tenemos otro punto que sería pérdida de aire por descarga en la posición total o parcial, ¿no? Aquí tenemos una de sus causas, que es el asiento de válvulas internos del pedal de freno. Entonces, de igual manera, tenemos la solución, que es limpiar o sustituir el cuerpo de válvulas o los anillos.
Muy bien. Listo. Aquí tenemos otras que tienen que ver con el pedal de freno. La presión en el circuito es insuficiente. Como les mencionaba, a veces existen algún tipo de fugas, ¿no? Fugas de aire. Entonces esto hace que la presión disminuya y no trabaje como debe de ser, ¿no? Entonces debemos darnos cuenta de este tipo de aspectos. La causa es que el émbolo del pedal de freno el émbolo del pedal de freno engranado. Entonces aquí nos hace ver un poco acerca del tipo de elementos internos, ¿no? Que tiene este tipo de frenos. La solución sería verificar el émbolo y limpiar y lubricar. Tenemos otro aspecto que es acerca de la diferencia de presión entre las conexiones. Como sabemos, las conexiones son muy importantes, ya que aquí estamos hablando de un circuito bastante grande en general, ¿no? Entonces, las conexiones que tenemos aquí, de igual manera, pueden tener algún tipo de fugas. Entonces, no está de más revisarlos. Aquí una de las causas nos dice que es el émbolo del pedal de freno con dificultad de movimiento. Otra causa sería el orificio de comunicación de ambas cámaras está obstruido. Entonces, la solución sería verificar el émbolo, a ver si no tiene algún tipo de anomalía, algún tipo de problema, o en su defecto limpiar el orificio. Correcto. Sigamos entonces. Bien. Hasta ahora ya hemos venido hablando un poco acerca de lo que serían anomalías, acerca de este tipo de regulador, acerca del tipo de pedal de freno. Pues bien, veamos un poco acerca de las fallas en el compresor. Como les decía, este elemento del compresor es muy importante, ya que este nos va a ayudar a generar, en este caso, ya el aire o la presión con el que trabajará todo el circuito y sistema en general. Muy bien, aquí tenemos un poco lo que es la función del compresor. Veamos lo que nos dice. El compresor es una máquina mediante la cual es posible la compresión del aire. Por tanto, se trata no solamente de la máquina más importante del circuito de alimentación, sino también el elemento básico de todo el equipo. Pues bien, aquí nos hace alusión a que todos estos tipos este tipo de sistema, ya sea en cualquier tipo de vehículos, va a contar con este compresor, ¿no? Porque es uno de los elementos más importantes, como nos dice aquí. Bien, nos dice que los compresores pueden ser de diversos diseños, ¿no? Volumétricos, centrífugos, perdón, o de tornillo. Aquí también nos hace alusión acerca de los diseños que pueden tener este tipo de compresores, y también tiene que ver con el espacio, ¿no? En este caso del camión, se puede decir, del vehículo pesado. Aquí dice que son utilizados en autos camiones, llamados compresores alternativos o de pistón. Aquí nos dice que puede llegar a ser ruidosos y que también producen vibraciones, pero a la final los resultados con los que se han estudiado dicen que es un poco más favorable, ¿no? En su relación de precio y servicio. Es un poco más favorable a pesar de que tenga este tipo de anomalía, ¿no? Acerca de ruido, que son bastante ruidosos. Pues bien, continuemos. Bien, aquí tenemos acerca un pequeño esquema, esquema de frenos neumáticos, ¿no? Aquí podemos ver la ilustración y ver la numeración que nos dice. Por ejemplo, aquí tenemos el motor eléctrico, el compresor del que estamos hablando en este momento, que sería este elemento que está señalado de rojo. Y tenemos los demás elementos que nos indican aquí, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar un poquito acerca de este elemento. Estamos hablando. Ok. Bien, aquí de igual manera contamos con anomalías, las causas y las soluciones, ¿no? Una de estas anomalías sería que el compresor no opera, no está trabajando de la manera eficiente en la que debería. Una de sus causas sería que la correa de mando está cortada o suelta. Este tipo de compresor, como trabaja con con tipo de correas, ¿no? Entonces debemos darnos cuenta en qué estado, cómo está funcionando este elemento. Siendo la solución esta, colocar una nueva correa o ajustarla, ¿no? A veces, por el constante uso, llegan a destensarse las correas, ¿no? Entonces sería lógico entonces ajustarla, sería conveniente ajustarla en un tipo de mantenimiento visual, ¿no?
De igual manera, tenemos otras causas acerca de este tipo de compresor. Las válvulas están trabadas o los engranes internos no están operando bien. La solución sería limpiar o reemplazar las válvulas y cambiar el compresor en este caso, ¿no? Bien. Aquí también nos da un poco acerca de los ruidos del compresor, ruidos que generan, un ruido demasiado, se puede decir, molestosos, ¿no? Entonces, las causas, aquí vemos que es una de las fallas de los cojinetes de cigüeñal. Esto ya sería un poco más en elementos internos, este tipo de compresor, ¿no? Entonces, la solución sería cambiar los cojinetes en su defecto, ¿no? Bien. Bueno, pues aquí tenemos otros aspectos. De igual manera, tenemos piezas internas sueltas, por eso genera este tipo de ruidos. Deficiente sujeción del compresor en su base. La solución sería, de igual manera, desarmarlo y ver qué está ocurriendo, ¿no? Puede ser que, como nos dice aquí, hay algún tipo de elemento suelto, entonces puede ser la causa de este tipo de anomalías. Bien, aquí tenemos otro punto acerca de la pérdida de aceite en el compresor. Las causas serían las fallas o deficiente ajuste en las conexiones de lubricante, ¿no? Como les mencionaba, las conexiones son bastante importantes, hay que tener en cuenta las conexiones. Siempre hay que ajustarlas con un torque adecuado para evitar este tipo inclusive se podría decir, de escapes de aire, ¿no? En este caso de la conexión del lubricante. Muy bien, aquí tendríamos la solución que sería comprobar las conexiones, como les mencionaba. Otra de las causas serían las fallas de los retenes de aceite, ¿no? Los retenes de aceite van conjuntamente con este sistema, a veces ya para el mismo uso se van desgastando, entonces la solución sería cambiar los retenes. Listo, de igual manera tenemos pérdidas de líquido, el enfriamiento del compresor. Una de las causas sería la falla deficiente o el ajuste de las conexiones del agua. Por eso es este tipo de verificación que se estaría realizando, ¿no? La solución sería comprobar las conexiones. Aquí hace alusión a una revisión visual, ¿no? de este tipo de sistemas. Bueno, aquí también tenemos un poco de otros elementos, ¿no? En este caso, como las anomalías de la válvula de control de remolque, que como sabemos, las válvulas nos van a ayudar al flujo, ¿no? A que el flujo sea constante y de igual manera que permita dar paso, ¿no? A este caso, a los fluidos, ¿no? En este caso, el aire, perdón. Aquí nos dice que esta anomalía no permite que los frenos de remolque funcionen. Para detectar la misma, nosotros podemos ver la presión en los puntos donde se encuentran los manómetros. Los manómetros son estos elementos con una agujita interna, ¿no? Que nos permiten saber algún tipo de presión. Listo. Detallados en este tipo de cuadros. Entonces debemos tener en cuenta este tipo de remolques. Bien, aquí nomás les hago una pequeña mención en este tipo de anomalías, ¿no? Porque como vemos, este sistema es un poco complejo, un poco completo, ¿no? Entonces sería un poquito extenso, estaría explicarles todos los elementos. Entonces, por ende, les hacemos más alusión a lo que sería las anomalías en general, ¿no? De igual manera tendríamos anomalías en las válvulas de freno de estacionamiento, que son muy importantes. Muy bien. Otra anomalía serían las válvulas de relé, que como les hablaba mi compañero, estos elementos son importantes y básicos aquí. Dice aquí, en este caso, su síntoma principal es que no funcionan los pulmones posteriores. Pero para estar seguros de la falla en la válvula de relé, debemos tomar en cuenta los datos del cuadro que aparecen en pantalla. En este caso, sería de los diagramas que tuviéramos en defecto si estuviéramos viendo algún tipo de sistema, ¿no? Un tipo de sistema interno. De igual manera, pulmones de freno de remolque y también anomalías en lo que sería interruptor de la luz de parada. Esto es haciendo la reducción, como les decía,
y mencionándoles las anomalías que pueden ocurrir en este tipo de sistemas. Pues bien, no sé si tienen algún tipo de pregunta, algún tipo de duda que mi compañero y yo les podríamos tratar de solucionar, ¿no? No, profe. Listo. Deme un minuto. Ya. Ok, no sé, le doy, bueno, en este caso, si no tienen algún tipo de duda, algún tipo de observación, le doy paso a mi compañero, no sé si quiera agregar algo o quiera intervenir. Sí, bien, como no hay dudas, sí, muchachos, voy a contarles que, a ver, el día de mañana, sí, vamos a tener una pequeña evaluación ya como tal, sí. Esta va a ser promediada, sí, vamos a tener 2 evaluaciones en este curso, sí, un poco para que no se les acumule una evaluación al final, sino más bien tratar de lo que ya hemos visto, sí, que es sistemas de frenos, ¿sí? Vamos a dar una pequeña evaluación de todo este tema, ¿sí? Esta evaluación la vamos a dar el día de mañana y le promediaríamos con otra evaluación de aquí en 2 semanas, ¿sí? Con lo que se refiere a sistemas de suspensión y dirección, porque ya es otro tipo de conceptos que vamos a manejar, ¿sí? Entonces, el día de mañana trabajaríamos de la siguiente manera, ¿ya? Tratemos de estar puntuales, por favor, ¿sí? Como saben, a las 7:10 damos inicio a la clase, ¿sí? Les esperamos 10 minutos por cualquier tipo de inconveniente que tengan, ¿sí? Cualquier inconveniente igual, como nos hemos estado manejando, ¿sí? Escríbanos al WhatsApp y nosotros eh, les podremos brindar la mejor ayuda, sí. Ya les vamos a dar al compañero que hoy día no pudo asistir por problemas familiares, sí, no hay problema. Les comento, vamos a subir ya la clase a la plataforma, sí. Bueno, como no estamos manejando con Drive, sí, para que ustedes puedan descargar y revisar todo. Todo ya está subido ahí en Drive, ustedes pueden revisar, sí. Obviamente que la evaluación de mañana es de recopilación de los talleres que hemos hecho, ¿sí? Es un poco también de los consejos que se les ha dado, ¿sí? De las particularidades que hemos visto en cada sistema. Bien, el día de mañana iniciaríamos la clase de mañana, 1 hora, y tendríamos 1 hora para la evaluación, ¿sí? La evaluación se habilitará a las 8 en punto y se cerrará a las 9 de la noche, ¿sí? Es tiempo más que suficiente para que puedan resolver las preguntas, ¿sí? Si ustedes, ¿sí? Mañana, por ejemplo, al iniciar la clase, tienen alguna duda o quieren que se les despeje alguna inquietud, prueba, estamos gustosos, ¿sí? Mañana traten de estudiar y si tienen dudas o alguna inquietud, nos avisa, ¿sí? No es un tema, no son preguntas difíciles, ¿sí? Son preguntas de lo que se ha tratado, ¿sí? Un poco revisen los procesos, ¿sí? El proceso de mantenimiento en un sistema convencional, ¿sí? La inspección visual que se realiza, la inspección de tipo auditiva que se debe realizar, ¿sí? En cuanto a sistemas de frenos, este tema sí no va en la evaluación de mañana, ¿sí? Este tema más bien es un adicional, como les había dicho, sí, a petición de algunos compañeros que deseaban aprender un poco de este tema, ¿sí? Como es un curso básico de mecánica, ¿sí? Las particularidades básicas o lo que ustedes pueden desenvolverse, ¿sí? En sistemas convencionales de frenos es lo que ya se ha venido tratando, ¿sí? Bien, entonces el día de mañana, por favor, les comunico para dar esa evaluación y estamos viendo, sí, la posibilidad de que la evaluación práctica, o sea, va a ser de manera virtual, ¿no?
había dos opciones. La una era por medio de un simulador, ¿sí? Y la otra es por medio de una videollamada, ¿sí? Entonces nosotros asignaríamos una hora en particular con ustedes, ¿sí? Vamos a tratar de que esto sea en la mañana. Entonces estoy coordinando con el encargado, ¿sí? De este proceso para ver si tengo la potestad, ¿sí? De realizar la evaluación final de esa manera. Entonces, si me dan la apertura para realizarla así, sería, por ejemplo, el señor Gavilanes, digamos, como ejemplo, ¿sí? Digamos que usted puede en la mañana. ¿Por qué en la mañana? Porque tenemos mejor luz, ¿sí? Y como va a ser una videollamada, ¿sí? Yo lo que le iré indicando son los componentes de un vehículo, ¿sí? En este caso puede ser un Vitara o puede ser una camioneta, que son los vehículos que dispongo, ¿sí? Y ustedes irían realizando o diciéndome qué componentes son estos, ¿sí? Cómo realizo el desarmado, ¿sí? Vamos a realizar el desarmado con mi ayuda, ¿sí? Entonces yo solamente haré lo que ustedes, o los procesos que ustedes mencionen, ¿sí? Ese sería la evaluación, el porcentaje de evaluación práctica. Si estamos viendo si se da de ese modo, para que ustedes también puedan apreciar un poco mejor los componentes y de un vehículo real, y en vivo ustedes van a mencionar los procesos que hemos venido realizando, ¿sí? Con ello terminaríamos el curso. Estamos viendo esa posibilidad, yo les comentaré con tiempo, ¿sí? Porque igual necesito que ustedes vean en sus horarios, ¿sí? En la semana permítame. Bueno, de aquí en 2 semanas sería eso más o menos. Sería por la semana del 10 al 14. Entonces, el jueves y viernes, ¿sí? Porque también podríamos realizarlo en hora clase, sí es verdad, pero tenemos inconvenientes con la luz, ¿sí? Entonces no se puede apreciar tan bien el video o los componentes que ustedes van o los procesos que van a mencionar, ¿sí? Entonces estamos viendo esa opción. Traten de ver si es que ustedes tienen tiempo el día jueves 13 y viernes 13. Viernes 14, perdón. Jueves 13 y viernes 14. ¿Cómo están con su tiempo? ¿Sí? Si pudieran conectarse en la mañana, ¿a qué hora pueden hacer esto? Sí, ayúdenme confirmando esa información hasta el viernes de esta semana para yo poder organizarme, ¿sí? Y que ustedes realicen la evaluación de esa manera, ¿sí? La próxima semana, ya que hablemos de sistemas de suspensión, vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿sí? Eso sí se lo realizará en la clase en la noche, ¿sí? Vamos a tener un poco de ayuda de luz, vamos a tratar de explicarles, ¿sí? Y que ustedes vean todos los elementos que componen un sistema de suspensión, dirección y frenos, ¿sí? Con eso haríamos una clase, ¿cómo se dice? De una manera virtual, sí, pero con componentes reales, y no de imágenes ni nada de eso, sino ya con componentes de un vehículo en específico, sí, para que tengan ustedes una referencia de cómo se realizaría la evaluación la siguiente semana. ¿Sí? Bien, ya. Recordarles, sí. Perdón, permíteme intervenir un momento, ¿no? Bien. Bien, como mi compañero les estaba hablando acerca del drive que se está manejando, no sé si lograron ver en el grupo de WhatsApp, se mandó un link para que ustedes puedan ingresar y puedan ver sus notas en este caso, puedan ver los videos que ya se hayan subido, de igual manera los manuales de taller que veíamos la anterior semana y las clases hechas en PDF. Entonces, este link está en el grupo de WhatsApp, ¿no? Aquí vale destacar un poco esto, no sé si hayan podido ingresar, hayan tenido algún tipo de problema. Entonces, les dejo esta pequeña acotación. Bueno, Jordi, no sé si quieres mencionar algo más.
Sí, justamente del Drive. Si tienen algún inconveniente, ustedes saben que pueden comunicarse directamente con nosotros o por medio del grupo de WhatsApp. Sí, tratemos de revisar un poco la información. Sí. No se olviden, ¿cierto? De el deber que quedó. Sí, me parece, sí, quedó para hasta el día viernes, ¿no? Realizar ese deber y subir en formato PDF al grupo para poder calificarles. Como les comentaba mi compañero, sus trabajos igual están calificados, ¿sí? Y se encuentran en el Drive. Sí, hay una carpeta que está con tareas, ¿sí? Y ahí está con subcarpetas con sus nombres. Ahí están los trabajos y talleres que hemos realizado en la semana pasada. ¿Sí? Bien, yo creo que eso sería. El día de mañana, si bien tienen alguna inquietud, iniciaríamos con eso. Caso contrario, haríamos una revisión, como siempre, de la clase anterior y continuamos con la clase nueva. O, o no sé, los señores que están conectados, no sé si desean que la evaluación sea al inicio de la clase o al final de la clase. Señor Morejón, sí, dígame. Al final mejor. Ya. Ya, entonces quedemos en eso. El señor Gavilanes me parece, no sé si está de acuerdo. Está conectado. Sí, sí me parece bien al final de la clase. Ya, compañero. Entonces, como les comento, ¿no? Tratemos de leer un poquito los PDFs que se han tratado en las clases, ¿sí? Cualquier inquietud en la primera hora, entonces revisaríamos las preguntas que tenga, ¿sí? Y Profe, en la siguiente hora realizaríamos la... Dígame. ayer, el día de ayer mandó algún deber, porque ayer no me pude conectar yo. Sí, justamente algunos compañeros tuvieron un problema. Entonces, en el grupo de WhatsApp, sí, ya voy a realizar un reenvío de ese mensaje. Sí, ayer quedó una actividad. Ahí está subido la clase que revisamos al inicio de esta, sí, pero hoy día obviamente la revisamos de manera general, sí. Ahí está la clase en el grupo de WhatsApp y están dos videos, sí. Entonces, estos dos videos, el uno explica cómo realizar el mantenimiento del sistema de frenos de disco y el otro video es del mantenimiento del sistema de frenos de tambor. Justamente el día de ayer se les va a tomar la asistencia, ¿sí? Como parte de este trabajo, porque los videos me parece que duran 27, bueno, 20 minutos el uno y como 17. Se les hacía cuenta de 40 minutos, sí, para que ustedes puedan revisar. De estos videos también va a salir un poco en parte las preguntas bueno, están ya hechas, elaboradas las preguntas, ¿sí? Son también tomados de referencia de estos videos. Así que tengan mucho énfasis en verse esos dos videos, ¿sí? Ahí la tarea es como tal revisar esos dos videos y ya le están reenviando. Espérenme un minuto. Ya listo, profe. Sí, ya le ayudo reenviando. Ya, espérame. Ok, ahorita les acabo de enviar la, la tarea, ¿sí? Y los dos enlaces, sí. Justamente al final están los dos enlaces, ¿sí? Estos enlaces procuren verse para el día de mañana, ¿sí? Y el link del PDF ya les envío, ¿sí? Para que ustedes puedan realizar la tarea, ¿sí? La tarea es un simple resumen, ¿sí? De los pasos que debemos realizar para el mantenimiento tanto del sistema de frenos de disco y tambor, ¿sí? Entonces ustedes en el formato que les habíamos enviado de tareas,
Ahí van a escribir proceso para mantenimiento de sistemas de frenos de disco y tambor. Entonces, primero elevo el vehículo, ¿sí? Utilizo las protecciones adecuadas, inmovilización del vehículo, ¿sí? Entonces voy a ir explicando todo eso, ¿sí? Por pasos. Y esa sería la tarea para el día viernes. Bueno, hasta el día viernes tienen para entregar esta tarea, ¿sí? No sé si tienen alguna otra inquietud. No, ninguna, solo eso nomás era, profe. Ya. Entonces, por favor, traten de leer, revisar el contenido, ¿sí? Ahí ya le acabé de enviar el PDF de la clase de ayer, ¿sí? Ahí está un poco de lo que hablábamos del mantenimiento de discos perdón, de sistema de frenos con tambor. Sí, revisemos mañana, realizamos un recuento. Si una vez que ustedes hayan visto estos videos o les surge alguna inquietud, como les digo, tratemos de anotar en aparte y preguntemos en la primera hora. Sí, salgamos de todas las dudas para realizar la evaluación de la mejor manera. Sí, bien, entonces por el día de hoy daríamos por concluida la clase. Sí, y nos veríamos el día de mañana. Bueno, profe, Ya, muchachos, hasta luego, hasta mañana. Sí, Inge, buenas noches.